y amilínica. Todo esto que está acá, en esta primera diapositiva, en las 3 clases, está sacado directamente de su programa, ¿cierto? Porque eso es, digamos, el programa es donde está el contenido, lo que de acuerdo a su programa de estudio se considera para ustedes más importante. ¿Ya? Entonces, por eso, claro, vemos algunas otras cosas que no están necesariamente acá, pero eso es lo que está rezando. De nuevo, como les decía, para mí, ¿cierto? Siempre es importante o necesario ponernos de acuerdo con respecto a qué estamos hablando cuando decimos, cuando expresamos algún concepto. Entonces, y también de nuevo, les recuerdo, estas definiciones no es para que las memoricen, es para que para que nos sirvan como base común para entender de qué estamos hablando. Si para ustedes la definición de potencial de acción es más fácil con otra redacción, no hay ningún problema. Ya, no sé aquí, no he hablado con Cristian, no sé si me toca a mí hacerles las preguntas de la prueba o no, pero en general yo tiendo a no preguntar nada que requiera solo memoria, ¿cierto? Porque en la fisiología es más, lo que buscamos es la comprensión de los procesos y no la memorización. Entonces, no se memoricen estas definiciones si es que no le hacen sentido. Si les hace sentido más alguna que encontraron en un libro, en internet o lo que sea, usen esa, ¿ya? Entonces, partiendo por por ponernos de acuerdo, ¿qué es lo que entendemos como potencial de acción? El potencial de acción es un fenómeno de cambio agudo en el tiempo de las concentraciones intra y extracelulares de ciertos iones y que se produce en respuesta a un estímulo determinado. Veamos, ¿qué es lo que tenemos acá? En esta figurita tenemos una representación de un potencial de acción. De hecho, después cuando ustedes ya estén terminando el curso de fisiología, si alguien quiere dibujar un potencial de acción, siempre va a dibujar esto, va a dibujar un cuadradito, ¿cierto? Un eje de las X, un eje de las Y y una ola hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Por qué? Lo que estamos viendo, o lo que vamos a analizar durante la clase, es el cambio en el tiempo, eje de las X tiempo, eje de las Y, potencial de membrana, el cambio en el tiempo del potencial de membrana. Y fíjense que acá tenemos, bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Dice canales de sodio se activan, canales de potasio se activan, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a revisar en la clase. Pero si se fijan, es un fenómeno de cambio agudo, ¿cierto? Aquí en el tiempo generalmente estos son milisegundos, es decir, ocurre realmente un cambio en el potencial de acción muy breve, y lo que está ocurriendo es que cambian las concentraciones intra y, bueno, y extracelulares. Las extracelulares, como es tanto, en realidad, si uno fuera a medir la concentración, probablemente no vería que se mueve, ¿cierto? Pero hay un movimiento de electrolitos, de iones, hacia el intra y hacia el extracelular. Y eso me lleva a un cambio del potencial de membrana, ¿cierto? Entonces, tomando todo lo que veíamos en la clase anterior, donde la célula en reposo tiene una cierta concentración de sodio, una cierta concentración de potasio, una cierta concentración de cloruro, unos ciertos canales, algunos que están cerrados, los de sodio, otros que están abiertos, algunos de potasio, porque hay distintos tipos de canales de potasio. Todo eso me da un cierto potencial de membrana en reposo, que aquí dice RMP, Resting Membrane Potential, potencial de membrana en reposo, ¿ya? Y muy importante, como yo les decía, en esta clase lo que vamos a ver es cómo se comporta el potencial de acción en respuesta a un estímulo. Para que una célula, cualquiera, cambie su potencial de membrana, ya sea logrando el potencial de acción o no, vamos a ver que el potencial de acción no siempre se logra, esta célula necesita recibir un estímulo, ¿cierto? Y en el fondo eso es lo que nosotros estamos viendo todo el tiempo en la fisiología. En la fisiología uno nunca está realmente en la homeostasis. A todo esto aprovecho de preguntarle, no sé si ustedes revisaron el concepto de alostasis ahora en fisiología. No. Ya, la alostasis es un concepto más o menos nuevo, como desde los 90, 80, por ahí. Y en realidad como que lo que pretende hacer es como la misma homeostasis, pero lo que dice la alostasis es que en realidad uno nunca vuelve como al original, ¿cierto? O sea, si yo tengo COVID, me enfermo, que si yo desarrollo todo el proceso y luego vuelvo a sanarme, en realidad mi sistema respiratorio no quedó igual, mi sistema inmune menos, ¿cierto? Porque montó una respuesta. Y que finalmente todas estas adaptaciones que tienen en realidad van a, en algún momento, si son exitosas, el organismo sigue sano, pero en algún momento pueden dar cuenta de que este organismo, entre comillas, se desgasta, ¿cierto? O que la adaptación de cierta manera no es tan beneficiosa, y eso me lleva a ciertas enfermedades crónicas. Entonces, el concepto de alostasis un poco lo que trata de integrar es que el organismo, en la medida que está siendo sometido a estos estímulos, ¿cierto? Nosotros permanentemente estamos siendo sometidos a estímulos, frío, calor, noche, día, estudio, hambre, trabajo, benzina, ya, que está muy de moda ahora.
Todo esto son un estímulo o un estrés para el organismo, y el organismo siempre se tiene que estar adaptando. Lo mismo ocurre con las células, ¿cierto? Las células siempre están siendo sometidas a cambios de temperatura, de concentraciones, de glicemia, de tacto o estímulos mecánicos, ¿ya? Y entonces habrá ciertas células, vamos a ver que hay células especializadas en responder a estímulos eléctricos, las neuronas y el músculo, ¿ya? Entonces, el potencial de acción se da o se produce en respuesta a un determinado estímulo. Bien, otras definiciones. Despolarización, la vimos muy brevemente en la clase anterior. De nuevo, vamos a tener acá nuestro eje, nuestro gráfico tiempo potencial de membrana, y vamos a ver que si el potencial de membrana, fíjense aquí que se mantiene ese valor, menos 70, el que revisamos en la clase anterior. Esto se usa porque generalmente es como el clásico, ¿ya? Menos 70 es como quien dice, bueno, la temperatura de una persona normal es 37 grados, ¿cierto? Menos 70 sería el potencial de membrana de reposo clásico. Y fíjense que de repente, aquí no está señalado que hay un estímulo, ¿cierto? Pero acá sí, aquí hubo un estímulo, ¿cierto? Entonces, de pronto, este potencial de membrana, algo le pasó y sube. Se fijan, incluso pasa al cero y llega a potenciales positivos. Eso se conoce como despolarización de, el potencial de membrana. Esto por algún motivo, que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, cambia, ¿cierto? Dura muy poquito, un fenómeno agudo, y el potencial de membrana vuelve a bajar, lo que se llama repolarización, e incluso puede llegar a un potencial más negativo que el inicial, lo que se llama hiperpolarización, y luego vuelve al potencial de reposo normal. Entonces, definición de despolarización es cualquier cambio de potencial del reposo que tienda a acercarse a los valores de cero o a valores positivos, ¿ya? Eso es una despolarización. Y finalmente, ¿qué es la excitabilidad? La excitabilidad es la capacidad de un tipo especializado de célula de cambiar su potencial eléctrico y transmitir este cambio a través de su membrana, ¿ya? Y por eso entonces el nombre de este bloque, bioelectricidad y tejidos excitables, entonces, donde principalmente nos vamos a referir a neuronas, y creo que sus próximas clases debieran ser de músculo, ¿cierto? Que también muy de la mano con la excitabilidad. Entonces, excitabilidad es una capacidad de un tipo especializado de célula, puede ser neurona, puede ser músculo, de cambiar su potencial eléctrico, es decir, de presentar un potencial de acción y transmitir este cambio a través de su membrana. Eso también es muy importante. Vamos a ver que en el fondo en las neuronas, ¿cierto? Esta es una neurona bipolar, sería, el potencial de acción viaja, ¿cierto? Tiene que, ¿por qué? Porque el potencial de acción es una manera de transportar información. Entonces, para transportar, ¿cierto? Tengo que moverme. Y, por lo tanto, los tejidos excitables tienen no solo la capacidad de cambiar el potencial eléctrico, sino también de transmitir este cambio a través de su membrana. Bien, les presento acá una animación de lo que sería cómo se ve un potencial de acción. Entonces vamos a partir mirando, van a ver ustedes que van a aparecer ciertos puntitos y de a poco vamos a ir desglosando lo que ocurre en el potencial de acción. Ya no es tan difícil de entender, quizá es más difícil de, en el fondo, ir recordando los distintos pasos, pero no es complejo, ¿ya? Yo creo que de las clases de hoy día la más difícil era la que ya pasaba. Entonces, nuevamente, tenemos nuestro gráfico clásico. Tiempo, fíjense, en milisegundos, y potencial de membrana en milivolts. Nuevamente estamos en un reposo, ¿cierto? En menos 70, y aquí dice entonces potencial de membrana de reposo. Pasamos al punto 2. Esta célula, supongamos que es una neurona, recibe un estímulo depolarizante. Dejémoslo en estímulo nomás, porque en realidad, si no sabemos lo que pasa hacia arriba, podría ser solo un estímulo. No sabemos si es un estímulo depolarizante. Pero a esta célula le pasa algo, recibe un estímulo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que en respuesta a ese estímulo, la membrana empieza a cambiar su potencial de membrana, ¿cierto? Se empieza a depolarizar, se va acercando al cero, y aquí viene la gracia de por qué se depolariza esta membrana. ¿Por qué toda la dificultad que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Con todo lo que nos costó entender que ese potencial de reposo era de menos 70, ahora ese potencial empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar? Empieza a cambiar porque se abren ciertos canales, y esos canales se llaman canales de sodio sensibles a voltaje, Voltage Gated Sodium Channels. Lo pueden ver abreviado como VGNC, ¿ya? Y al abrirse canales de sodio, como veíamos en la clase anterior, ¿cierto? En esto que ya les dije, pueden usar
el resultado de los electrolitos plasmáticos para recordar dónde está más concentrado el sodio, dónde está menos concentrado el potasio, que es afuera, ¿cierto? Electrolitos plasmáticos, estamos viendo lo que ocurre en la sangre. Si sabemos que afuera el sodio está más concentrado y abrimos un canal de sodio, el sodio va a tender a entrar, ¿cierto? Se abren canales de sodio y el sodio entra a la célula. Al entrar cargas positivas a la célula se despolariza, entran cargas positivas y eso hace que mi potencial de reposo, que era de menos 70, vaya subiendo y llegue incluso a 30, ¿ya? Si estos canales de sodio se mantuvieran abiertos hasta el equilibrio, llegaríamos al potencial de equilibrio del sodio, ¿ya? Y eso ahí entra también el concepto que estábamos usando en la clase anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, bueno, acá en el 3 estamos recién en esta parte, ¿cierto? Se despolariza la membrana, se abren canales de sodio y lentamente hay algunos canales de potasio que también son sensibles a voltaje que se empiezan a abrir lentamente. Punto 4, la célula, bueno, se produce una rápida entrada de sodio a la célula se despolariza. Y en el punto 5, ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy importante. Los canales de sodio se cierran o se inactivan más bien y comienza ahora a comandar el potencial de membrana lo que está ocurriendo con los canales de potasio, ¿cierto? Entonces, se empezaban a abrir aquí algunos canales de potasio. En el punto 5 vemos este quiebre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el sodio no sigue entrando. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se cerraron, ¿ya? O en realidad se inactivaron. Y ahora empieza a comandar el potencial de membrana, lo empieza a comandar lo que ocurre con los canales de potasio. ¿Y qué es lo que pasa con los canales de potasio? El potasio, como está más concentrado adentro que afuera, empieza a salir. Y al salir cargas positivas, eso me va a llevar a una repolarización, a una disminución del potencial de membrana, ¿ya? En el punto 5, entonces, el potasio sale, hace electrocelular. En el punto 7, fíjense que ya llegamos al menos 70, pero el potencial de membrana sigue bajando. Eso se sabe que ocurre porque, a pesar de que ya llegamos al potencial de reposo, hay algunos canales de potasio que siguen abiertos, se empiezan a cerrar lentamente y en el tiempo finalmente vuelvo a mi potencial de reposo. Y entonces este punto se llama hiperpolarización. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las diapositivas anteriores? ¿Por qué hiperpolarización? Porque está más polarizado, más negativo que el potencial de reposo. Y por último, los canales de potasio sensibles a voltaje se cierran, ¿cierto? Menos sodio o el sodio empieza a dejar de salir y eso finalmente me lleva a volver a mi potencial de reposo. Eso es potencial de acción. Si se saben eso, están listos con la clase. Lo que vamos a ir viendo ahora es cómo se explica, ¿cierto? Esto y cómo se explica molecularmente, qué es lo que está debajo de esta curva, de esto que los canales de sodio se abren, se cierran, el potasio también, ¿cierto? Y un poco las implicancias que esto tiene para el transporte, porque lo que, como decíamos, ¿cierto? Los tejidos estables, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Principalmente porque hay tejidos que ocupan estas características, ocupan esta potencial de membrana y ocupan esta capacidad de transmitir este cambio a través de la membrana como una forma de transmitir información. Finalmente, eso es lo importante. O sea, lo que está ocurriendo con potencial de membrana, potencial de acción, y lo vamos a ver en la clase de sinapsis, es que las células están transmitiendo información. ¿Y cuál es la gracia? Que esa información se transmite muy rápido, ¿cierto? Piensen lo que ocurre, el tiempo en el que ocurre una despolarización, 4 milisegundos, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite el transporte de esa información de manera muy veloz, es lo que permite el funcionamiento del sistema nervioso central, ¿cierto? Y el funcionamiento del sistema nervioso central es uno de los elementos que permite que mi organismo funcione de manera coordinada, ¿cierto? El otro sería el sistema hormonal, pero principalmente el sistema nervioso central, que está compuesto, ¿cierto?, de neuronas, utiliza entonces estos cambios, esta manera de comunicarse, ¿ya? Eso es finalmente el motivo por el que estudiamos potencial de membrana, potencial de acción y sinapsis. Bien, aquí volvemos, se fijan, a nuestra dibujo de la clase anterior, donde teníamos unas neuronas, acá hay una neurona haciendo sinapsis, estamos registrando el potencial intracelular de la membrana y lo que estamos viendo es cómo va cambiando ese potencial de membrana. Acá a la derecha está resumido lo mismo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son las fases del potencial de acción? Si ustedes se las tuvieran que memorizar, que en realidad es más fácil entenderlo, ¿cierto? Sobre todo si ustedes hacen el dibujito, al tiro van a tener las fases de reposo,
despolarización, repolarización y finalmente el retorno al potencial de membrana. Pero vamos a verlo definido, escrito. Entonces, en la fase de reposo, el potencial de reposo de la membrana, o sea, se establece, perdón, esta fase de reposo, cuando el potencial de reposo de la membrana se encuentra entre menos 70 a menos 90 milivolts y se refiere uno a esa fase de reposo antes de que se inicie el potencial de acción. Es decir, en una célula que no está siendo sometida a ningún estímulo, ¿cierto? Un poco lo que veíamos en la clase anterior, una célula con un potencial de membrana de reposo. ¿Qué ocurre? En respuesta a un estímulo viene una fase de despolarización, donde lo que está ocurriendo son cambios súbitos, repentinos, de la permeabilidad de la membrana a los iones sodio. ¿Cómo le llamamos a esos cambios súbitos y repentinos? Le llamamos apertura de canales de sodio, ¿ya? Dado que el sodio está más concentrado afuera y menos concentrado adentro, el sodio ingresa, ¿cierto? Y como tiene un potencial electroquímico, está más concentrado afuera y además la célula tiene cargas negativas, ingresa una gran cantidad de iones sodio al intracelular. Y debido a esto, el potencial de membrana se vuelve positivo, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. Entonces, el punto 4 es el punto de la despolarización. La rápida entrada de sodio produce despolarización. Luego, milésimas de segundo después, los canales de sodio comienzan a cerrarse, mientras que los canales de potasio se abren en mayor proporción al estado de reposo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las corrientes de fuga? Pero esas corrientes, ¿cierto? En el fondo están también en reposo. Hablamos de que una célula está en un estado estable. Entonces, sale potasio, vuelve a entrar por la bomba sodio-potasio ATPasa, se abrirá un canal de calcio, pasan cosas, ¿cierto? Pero hasta que esta célula no reciba un estímulo adecuado para despolarizarse, esta célula se va a encontrar en el potencial de reposo, donde sabemos que hay corrientes de fuga. Es decir, el potasio está saliendo, pero no en una cantidad gigantesca. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Después del punto 5, se abren muchos canales de potasio, ¿ya? Y el potasio entonces empieza a salir de la célula de una forma importante, y eso cambia el potencial de esa célula que estaba despolarizada y lo vuelve a repolarizar. ¿Se fijan? Todo en punto 6 se llama repolarización, hasta que en el punto 7, eventualmente yo paso el potencial de membrana de reposo, me paso para abajo, como quien dice, como que se pasó se le fue la mano al potasio, pero eso es así, ¿cierto? Eso siempre ocurre. Hay una hiperpolarización y luego finalmente los canales de potasio comienzan a cerrarse para que esa célula vuelva al estado de reposo, ¿ya? Entonces finalmente la salida de iones al exterior restablece el potencial de membrana de reposo, que como sabemos es negativo. Ya, esto que se ve como muy enredado, lo vamos a revisar de nuevo más adelante, pero es para que vayan viendo un poquito lo que está ocurriendo en paralelo. Fíjense, dejé esta diapositiva, aunque no me gusta mucho porque le llaman conductos de sodio, de sodio y potasio, que en realidad son los canales iónicos, ¿cierto? Pero la dejé porque está en castellano. Aquí estamos viendo lo que ocurre con la excitabilidad, que es lo que era la excitabilidad. La excitabilidad era la capacidad de un tipo especializado de célula de cambiar su potencial eléctrico y transmitir este cambio a través de su membrana. Entonces, en reposo, una célula es altamente excitable. ¿Se fijan por qué? Porque está en reposo. Entonces, a un potencial de menos 70 tiene una alta excitabilidad. Y vemos de nuevo en el eje de las Y el potencial de membrana y nuestro querido tiempo en el eje de las X. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En negro estamos viendo lo que ocurre con el potencial de membrana o en el fondo el potencial de acción. ¿Se fijan? Ya lo podemos dibujar más o menos. Sabemos que esto parte con una línea horizontal, sube como si fuera una ola, que es bien aguda, ¿cierto? Baja rápidamente y luego vuelve a estabilizarse. Lo que está en rojo es lo que ocurre con la permeabilidad de los iones. Fíjense, rápidamente, de hecho, el potencial de acción se parece mucho a la permeabilidad del sodio. La permeabilidad se refiere a los iones sodio que están entrando a la célula. Entonces, fíjense, entra sodio y de repente empieza a bajar. Y junto con eso, baja el potencial de membrana. ¿Y qué es lo que ocurre con la permeabilidad, con la, en este caso, salida de potasio? Fíjense que se demora mucho más en el tiempo en aumentar, ¿cierto? Va aumentando lentamente y casi en paralelo con cuando se produce la hiperpolarización, se empiezan a cerrar esos canales de potasio, ¿ya?
Y entonces podemos decir que el potencial de acción se establece básicamente en relación a la apertura y cierre de canales de sodio y a la apertura y cierre de canales de potasio. ¿Y qué es lo que pasaba con la excitabilidad? Fíjense que esto es bien interesante. Cuando la célula está en reposo, tiene una alta excitabilidad. Cuando está durante el potencial de acción, pasa a un periodo que se llama periodo refractario absoluto. No tiene ninguna posibilidad de poder volver a responder a un estímulo depolarizante. ¿Ya? Y eso es súper importante porque de cierta manera protege al tejido nervioso, también al tejido muscular, de una sobrecarga, por así decirlo, de información o de despolarizaciones. Entonces, durante el periodo del potencial de acción, si yo vuelvo a dar un estímulo, perdón, acá, si vuelvo a dar un estímulo, durante este periodo del potencial de acción, supongamos que doy otro acá, otro acá, otro acá, esa célula no se puede volver a despolarizar. Bueno, primero, ¿por qué? Porque está ocurriendo todo esto, ¿cierto? Están ocurriendo todos esos eventos, pero además, esos eventos ocurren en un cierto tiempo. Y eso es algo que uno a veces como que se le olvida que los elementos químicos también están sometidos a esto, ¿cierto? Al tiempo. Tiene que ocurrir un cierto tiempo para que las cosas vayan pasando. Entonces, esta célula que está en reposo tiene una alta excitabilidad. Durante el potencial de acción tiene una excitabilidad cero. No hay ninguna posibilidad de que vuelva a disparar un potencial de acción durante este potencial de acción. Y eso se llama periodo refractario absoluto, ¿ya? Y luego, en la medida que se vuelve a repolarizar, esta excitabilidad va volviendo a su nivel previo, ¿cierto? Y eso se llama periodo refractario relativo. ¿Qué les adelanto? Entonces, que si uno da un estímulo, por ejemplo, a un nervio en un periodo refractario absoluto, ese nervio no responde, o esa célula nerviosa no va a responder. Se va a quedar ahí pacientemente ejecutando sus pasos, que ahora los vamos a ver, sus pasos en términos moleculares, lo que está pasando a nivel de los canales iónicos, ¿y cuándo empieza recién a pensar en que puede volver a responder? Cuando está en un periodo refractario relativo. En la medida que el estímulo que yo doy, en la medida que el estímulo que yo doy, punto 2, sea más intenso, esa célula tiene una mayor capacidad de responder durante ese periodo refractario relativo. Pero en general, si es el mismo estímulo que yo di para que comience el potencial de acción, aquí no va a pasar nada. Acá tampoco, acá tampoco. Quizá al final, cuando ya la célula está completamente repolarizada, recién ahí puede volver a disparar un potencial de acción. ¿Ya? Un potencial de acción, imagínense que es como prender la luz. Es, en el fondo, dar inicio a una cierta cantidad de eventos, ¿cierto?, que van pasando, y que esos eventos ocurren ¿para qué? Para que esta célula pueda transmitir información, ¿cierto? Recuerden, siempre eso a veces uno se le olvida destacarlo, pero finalmente el potencial de acción es una manera en la que las células se están traspasando información unas a otras. Y eso lo vamos a ver en la última clase. Bien, y cuando yo les digo entonces qué es lo que está pasando en términos moleculares, lo que están acá, se fijan, son canales iónicos, que aquí le pusieron conductos. Canal iónico de sodio, canal iónico de potasio. ¿Qué es lo que pasa cuando la célula se empieza a despolarizar? Se abren los canales de sodio, se fijan, el sodio empiezan. Luego, cuando comienza la repolarización, los canales de sodio se inactivan. No está dibujado acá, pero en otros dibujitos van a ver que aquí hay una compuerta. Y ahí fíjense que acá hay una bolita colgando. Eso se llama el modelo de la bola y la cadena. Y es, bueno, para nosotros como chilenos es bonito porque un chileno participó en la descripción de ese modelo, de entender cómo el canal de sodio se inactivaba, Francisco Besanilla, en unos experimentos que hicieron en una estación que hay cerca de Concón, que se llama Montemar, ¿ya? Entonces, y que es muy famosa entre la gente que se dedica a la fisiología y sobre todo a la electrofisiología, es decir, a trabajar en este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, la inactivación, fíjense que esta bolita aquí está colgando y de pronto se une y cierra, tapa este poro, ¿ya? Y eso entonces se cree que es responsable del periodo refractario absoluto. Durante entonces este periodo refractario, donde los canales de sodio ya se cerraron, el potasio empieza a salir. Finalmente, fíjense que paulatinamente este canal de sodio empieza a soltar esa bolita y vuelve a estar permeable, y los canales de potasio ya no son tantos los abiertos, sino que son menos, hasta que finalmente vuelven a cerrar. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿entendemos lo que es despolarización? ¿Alguien que no lo entienda? Todos, perfecto. Entendemos también lo que es repolarización, ¿cierto? Es decir,
un potencial de membrana que vuelve al basal. Y fíjense que yo les decía que los estímulos, no todos los estímulos pueden darme un potencial de acción. Aquí estamos viendo en rojo, de nuevo nuestro gráfico que ya hemos visto varias veces, ¿cierto? Tiempo en el eje de las X, voltaje o potencial de membrana en el eje de las Y. Y fíjense que en rojo está el voltaje y de repente tengo un estímulo chiquitito que subió un poquito, es decir, intentó despolarizar, pero no llegó, ¿cierto? No llegó a producir el potencial de acción. Otro intento tampoco produjo el potencial de acción. Eso tiene que ver con la fuerza del estímulo, ¿ya? Que lo vamos a ver cuando veamos la clase de sinapsis, tiene que ver con finalmente la cantidad de neurotransmisor que se libera y con que se alcanza un umbral, que ese también es un concepto importante en potencial de acción. Entonces, la fuerza del estímulo tiene que ser capaz de sobrepasar un cierto umbral, en este caso, el umbral en términos de números, está puesto aquí, es menos 55, pero ese umbral es distinto para cada neurona, ¿cierto? Entonces, si este estímulo es lo suficientemente fuerte para despolarizar un poquito, y de repente pasa el umbral, se activa el potencial de acción. Y eso es algo también bien característico del potencial de acción, y es que se llama todo o nada. Una vez que el estímulo alcanza el umbral, el potencial de acción se desencadena, e independiente de lo que pase, se desencadena siempre igual, ¿ya? Siempre va a llegar, en este caso, a más 40, se va a repolarizar, y va a volver a su estado de reposo, ¿ya? Y siempre va a tener entonces este periodo refractario también. Yo les decía que el potencial de acción es una manera que utilizan las neuronas para transmitir información, ¿cierto? Y en este caso, entonces, aquí estamos viendo el estímulo. Se fijan que este podría ser un estímulo mecánico o un estímulo de dolor, por ejemplo, un elemento histamina, sustancia P, que está estimulando aquí las dendritas de la neurona. Entonces, eventualmente, cuando este estímulo es lo suficientemente potente para pasar el umbral, se dispara el potencial de acción. ¿Y qué es lo que hace el potencial de acción? Fíjense, siempre se dibuja como cargas positivas. Ustedes se acuerdan, veíamos en la clase anterior de potencial de membrana, que la membrana, ¿cierto?, en el interior es negativa, principalmente por estas proteínas, pero además tiene en el fondo un potencial de reposo que es negativo, ¿cierto? Es de menos 70, menos 90. Y lo que ocurre entonces durante el potencial de acción es que entran cargas positivas. Aquí, si ustedes se fijan, se ve directamente que está entrando el sodio, y además este potencial de acción tiene una cierta dirección, ¿ya? Y a eso lo ayuda también el que exista este periodo refractario. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Que una zona que acaba de ser despolarizada y que se está repolarizando no puede volver a ser despolarizada. Esto de cierta forma evita que el potencial de acción se devuelva y lo obliga a viajar en una sola dirección, ¿ya? Que es lo que dice acá, el impulso nervioso viaja en una sola dirección porque el segmento de atrás tiene un periodo refractario luego de repolarizarse. Entonces, eso más la histología, ¿cierto?, de la neurona, se fijan que claramente está hecha como para transmitir información, para mover algo, eh, permite entonces que se cumpla este rol del potencial de acción, que es el de transmitir información. Y ahí vamos a entrar un poquito más en detalle entonces en el canal de sodio sensible a voltaje. Y esto es lo que yo les contaba, los canales de sodio tienen dos estados, un estado activo y un estado inactivo. Entonces, lo que vemos acá es que durante el potencial de reposo, tenemos esta compuerta, se fijan que este más menos está señalando acá que es sensible a voltaje, está cerrada. Esta compuerta está cerrada, por lo tanto el sodio no puede entrar. Tenemos nuestro potencial de reposo con las cargas negativas adentro, ¿cierto? Positivas afuera, menos 70. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un estímulo. Ese estímulo, supongamos que logró pasar el umbral, ¿cierto? El estímulo logra pasar el umbral, por lo tanto se activa la respuesta de despolarización. Eso hace que, fíjense, la compuerta que estaba cerrada, la compuerta de activación, se abre y ahora el sodio puede pasar a través de ese canal de sodio. Entran entonces cargas positivas y eso hace que mi potencial de membrana empiece a subir. Eso hace que mi potencial de membrana empiece a despolarizar a esa célula. ¿Qué pasa después? Pasa esto, fíjense, rápidamente, no es que la compuerta se cierre, la compuerta permanece abierta, pero esta bolita se pega a la cara interior del poro y vuelve a evitar que el sodio entre, ¿ya?
Entonces, esa inactivación del canal de sodio hace que la entrada de sodio no pueda permanecer. Y durante este periodo, entonces, este canal se demora en que esta bolita vuelve a despegarse y esta puerta vuelve a cerrarse, es el periodo refractario absoluto. Lo que veíamos acá, el periodo en que esta célula no vuelve a ser excitable. Si fijan, este canal está inactivo, 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 empieza recién a soltarse ahí la bolita y recién después de que termina, entonces el potencial de acción es capaz de volver a despolarizarse. Perdón, ya. Entonces, si lo viéramos en otra manera de ver, ¿cierto? Vimos aquí una manera de ver el potencial de acción, otra manera de ver el potencial de acción, si lo vemos en cajitas, ¿cómo sería? Un estímulo despolarizante va a provocar que se abran canales de sodio, ¿cierto? Rápidamente, el sodio entra a la célula, eso hasta un cierto momento establece un feedback positivo, ¿cierto? Entra el sodio, más despolarización, se abren canales de sodio, pero sabemos que eso dura poquito. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se inactivan, ¿ya? Y eso sí es como, por así decirlo, una constante propia del canal. La afinidad que esta bolita tiene por la cara interna del poro está determinada por los aminoácidos que hay que conforman este canal, y básicamente eso podríamos decir que tiene como un tiempo definido. Voy a inventar 1 milisegundo. Entonces, en la medida que este canal se abre, lo que esta bolita se demora en ser atraída por cargas por esta cara interna del poro es 1 milisegundo, y es siempre así. Y ahí está determinado por qué, por la conformación tridimensional del canal, por los aminoácidos que hay en esta zona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se inactivan los canales de sodio y paralelamente se han ido abriendo los canales de potasio, el potasio sale de la célula y eso me lleva a la repolarización. ¿Ya? Esta es la misma figura, se me ocurre que esta debe ser la original, si se fijan, canales de sodio y potasio, ambos canales cerrados, esto está en inglés, entonces la misma figura que vimos, pero el orden está un poquito distinto, en la otra la excitabilidad estaba acá arriba, ¿ya? Pero es lo mismo, se las dejo solamente para que vean el original, y porque no me gustaba que la otra dijera, ¿qué es lo que decía? Conductos, ya no me acuerdo. Dice, sí, conductos, conductos de sodio y potasio, dígame. Puede volver a despolarizarse, sí, puede volver, sí, exacto, sí, puede volver a hacerlo, pero el estímulo tiene que ser más fuerte que el estímulo inicial, tiene que ser más intenso en este periodo refractario relativo. En la excitabilidad, claro, exacto, va incrementándose la excitabilidad de manera paulatina, ¿cierto? Y eso va teniendo que ver, exacto, la bolita de esta inactivación, y claro, y eso ocurre, ¿por qué? Porque hay distintos, en el fondo a lo mejor aquí hay, estoy inventando, 10 canales de estos, hay de estos que se inactivan más rápido, hay uno de que se inactiva, que se vuelve a activar al final, porque también en el fondo uno se imagina que todo es siempre igual, como es como químico, uno cree que no hay variaciones, pero los canales, recuerden que tienen una probabilidad de apertura, todo esto también es como probabilístico, entonces también tiene que ver con que algunos se van volviendo a activar más rápido, otros un poquito más lento, ya, pero en general, a los 4 milisegundos ya una neurona puede volver a ser despolarizada. Si se fijan, este periodo refractario absoluto dura nada, dura 1 milisegundo, ¿ya? Pero lo importante o lo interesante de entender es la base molecular. ¿Por qué no lo puedo volver a despolarizar? Porque este canal de sodio, que es el responsable de que suba el potencial de membrana de la despolarización, está inactivo y no hay ninguna manera de que vuelva a abrirse. ¿Ya? Súper. Bien, entonces, aquí hay algunas características del potencial de acción, y quizá esto es una de las pocas cosas, bueno, que yo recuerdo haberme memorizado, ¿cierto? Son como esas cosas clásicas de la fisiología que a uno siempre le van a preguntar. Pero que sirven para resumir también un poquito
el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción tiene como ciertas características. Uno dice, cumple la ley del todo o nada, que eso es lo que yo les decía. El proceso del potencial de acción se produce o no una vez que alcanza el umbral, que era lo que yo les mostraba acá. Es decir, si el estímulo no alcanza el umbral, no se va a producir el potencial de acción. Una vez que el estímulo es suficientemente intenso para que el potencial de membrana pase el umbral, se activa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está debajo de esta línea roja que va subiendo? Canales de sodio que se están abriendo y que están entrando en este pequeño vivo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para que esto no ocurra de la manera en que tiene que ocurrir. Por eso es todo o nada. Pasa el umbral y ocurre, y aquí ya no puedo detener el proceso, ¿ya? Entonces, ¿se produce o no una vez que se alcanza el umbral? Es una respuesta propagada, ¿ya? Lo que decía por retroalimentación positiva de canales de sodio, ¿cierto? Entonces, la respuesta tiene un pequeño feedback positivo, pero finalmente esos canales se van a inactivar. Punto 3, característica 3 del potencial de acción. El tiempo que los canales de voltaje permanecen abiertos es independiente de la intensidad del estímulo. Eso también es súper interesante. Independiente, si bien es cierto, decíamos que para tener un potencial de acción tengo que alcanzar el umbral, independiente de si este estímulo es 1 y alcanzó el umbral o 1000 el umbral, el potencial de acción va a ser siempre el mismo. Ya no va a llegar más arriba la despolarización. ¿Por qué? Porque esto en realidad es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Los canales de sodio no se van a abrir, más canales de sodio no se van a abrir más tiempo porque el estímulo sea más potente. ¿Ya? Y por último, un estímulo supraumbral no aumenta la despolarización celular, que un poquito tiene que ver con el punto 4, ¿cierto? Si yo aplico entonces un estímulo más alto, no, eso no va a aumentar la amplitud del pic de la despolarización de la célula. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Ya, excelente, maravilloso. Así de gusto, al menos que alguien esté despierto. Ya, yo creo que ya con esto en el fondo, esta es como la parte un poquito más árida. Ahora empezamos a ver algo un poquito más aplicado, ¿cierto? Ya empezamos a ver no solamente un gráfico, sino que vemos aquí en las sombras, vemos una neurona. ¿Y por qué? Porque como decíamos, los tejidos excitables, los tejidos que usan esta señal eléctrica, finalmente la usan para comunicarse, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de un poquito lo que implica que un estímulo no alcance no alcance el umbral para disparar un potencial de acción. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo entonces una neurona que está recibiendo a su vez un estímulo de otra neurona. En este caso, lo que estaría ocurriendo acá es una liberación de neurotransmisor. Lo vemos en la próxima clase. Y si se fijan, el estímulo tiene una flechita delgadita, compárenlo con este, ya con el de la derecha. En este caso, entonces, llega un estímulo que llegó a las dendritas. Recordemos que una sinapsis puede ser axodendrítica, axónica, axosomática, no importa. En este caso llegó aquí al soma o a las dendritas. Y si nos ponemos un electrodo y vamos mirando en distintas partes de la neurona, fíjense lo que pasa con ese potencial de membrana de la neurona. Cerquita de donde llegó el estímulo, se produce un pequeño aumento del potencial de membrana, ¿cierto? Pero después no pasa nada, no hay un potencial de acción. Si yo me voy alejando de donde llegó ese estímulo, fíjense, en la mitad del cuerpo celular, el potencial de membrana incluso no alcanza, ¿cierto?, a alcanzar el umbral, y más lejos no alcanza tampoco a el umbral, ¿ya? Entonces, lo que importa acá, en realidad acá hay un pequeño potencial de acción, pero lo que importa es que si se fijan, ese potencial de acción es tan pequeñito que no alcanza, ¿cierto? En la medida que va viajando, se va perdiendo, ¿ya? Entonces, en la medida que yo me voy alejando de este punto, no alcanza a llegar al umbral, menos alcanza a llegar al umbral, y finalmente lo que ocurre es que esa ion, por así decirlo, se pierde, ¿ya? Entonces, acá a este punto inicial llegó un estímulo, se produjo una respuesta en esta primera parte, pero ese estímulo era tan pequeñito que la célula siguiente no desencadenó un potencial de acción. Entonces, el mensaje se perdió acá, hasta aquí nomás llegó. ¿Qué es lo que pasa en el lado B? Entonces, lo que queremos resaltar con este mensaje es que las señales eléctricas también se van graduando
dependiendo de la intensidad del estímulo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos un estímulo más fuerte, la flechita es un poquito más gruesa, y entonces en la zona inicial yo tengo un potencial de acción. En la medida que voy atravesando el soma de esa neurona, el potencial de acción se mantiene, y cuando llego a esta zona que se llama como zona de descarga, que es donde se fijan que empieza el axón, el potencial de acción alcanzó a llegar, ¿cierto? O sea, alcanzo a llegar con una potencial de membrana, alcanzo a moverme con esa señal eléctrica hasta lo que se llama como la zona de descarga. ¿Y qué es lo que pasa? Que este axón está especializado, ¿cierto?, en conservar, por así decirlo, esa, esa energía eléctrica, ese potencial, y por lo tanto eso implica que ahora este potencial de acción sí se va a movilizar, y esta segunda neurona que recibió el mensaje de una primera neurona va a ser capaz de volver a transmitir el mensaje, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, y tiene que ver con un poco dónde llega el mensaje. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, yo tenga una sinapsis axodendrítica que axoaxónica, y también tiene que ver con la intensidad del mensaje, ¿ya? Y con, finalmente, dígame. Exacto, exacto, pero ese es el mensaje, pero también recordar que en el fondo, en la medida que esta información se va moviendo, ¿cierto? Uno va, a través de la célula, se va perdiendo este potencial. Ya recordemos que finalmente potencial lo que implica es que hay una energía almacenada. Entonces, aquí el mensaje todavía tiene una energía alta, ¿cierto? En la medida que se va movilizando, va perdiendo esa energía, y llega, en este caso, donde el estímulo era débil, no alcanza a llegar a la zona de descarga, la zona de gatillo, no alcanza a llegar para que se produzca un potencial de acción. En cambio, en este caso, donde la señal es más fuerte, sí alcanza a llegar, y por lo tanto el potencial de acción es reenviado, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, esta segunda neurona cumple realmente con su función de transmitir el mensaje. Ya, algunas otras cosas que tienen entonces que ver con codificar la intensidad del estímulo. En este caso, no, tenemos acá potencial de membrana y tiempo en el eje de las X. Y lo que vemos, por ejemplo, es qué es lo que ocurre si tenemos solo un potencial de membrana, o lo que eventualmente puede ocurrir cuando yo sumo. Fíjense, si sumo distintos trenes de potenciales de acción, lo que ocurre es que finalmente, porque acá estamos en una neurona, ¿cierto? Tenemos un estímulo, esto tiene un receptor, esto tiene un mensaje que va a viajar, y entonces finalmente eso va a terminar en una neurona en mensajeros, que se llaman neurotransmisores, que son liberados, ¿ya? En la medida que yo tenga más potenciales de acción, un mayor número de neurotransmisores va a ser liberado, y esa es una manera en la que las células, en la que las neuronas codifican la intensidad del estímulo. Mayor número de potenciales de acción, mayor número de liberación de neurotransmisores. En el caso del músculo, por ejemplo, mayor número de potenciales de acción que llegan a un músculo inervado implica que ese músculo se va a contraer durante más tiempo, o que eventualmente se puede contraer con mayor fuerza, ¿ya? Eso. Entonces, con respecto a la zona de descarga, la zona de gatillo, estos potenciales graduados entran a la zona, abren los canales de sodio, que ya los vimos, ¿cierto? Entra el sodio, esas cargas positivas van a moverse, ¿cierto?, a través del axón, y van a provocar flujos locales, y finalmente estos flujos locales van a causar que la sección adyacente se vaya depolarizando. En el fondo es lo mismo, un poco lo mismo que vimos, pero ahora, lo mismo que vimos con el potencial de acción, ¿cierto? Pero ahora en movimiento. Es ir explicando un poquito qué es lo que va pasando con esta señal en la medida que tiene que moverse, y también tiene que moverse por zonas distintas. No es lo mismo moverse por el soma de la neurona que moverse por el axón, que, como lo vemos acá, está especializado, ¿cierto? Hay algunos axones que tienen, esto lo deben haber visto en histología, ¿cierto? Tienen estas porciones envueltas en mielina, que es básicamente membrana, ¿cierto? Y que lo que permite entonces es aislar a esta porción de la neurona para que el mensaje pueda viajar con mayor velocidad, ¿ya? Y bueno, lo último que dice acá es que el periodo refractario también previene, como decíamos, la conducción hacia atrás, ¿cierto? Y como decíamos, que el potasio repolariza la membrana. Algunos puntos importantes de cómo se determina la velocidad con que viaja el potencial de acción.
Esto es bien importante. Bueno, el diámetro uno se podrá imaginar, ¿cierto? Si tengo un axón más grueso, uno podría imaginar que la velocidad viaja, perdón, que la información viaja más rápido, y axones más grandes también finalmente implican que tengo una velocidad mayor, ¿ya? Y lo que hablábamos con respecto a la resistencia de la membrana o a la facilidad con que los iones pueden salirte, que es un poco lo que pasa acá, ¿cierto? En el fondo, aquí también por el tamaño que tiene el soma, los electrolitos, el sodio, el potasio van a difundir y por lo tanto eso va en contra de que esta señal que llegó con poquita fuerza pueda alcanzar esta zona de gatillo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la resistencia que ofrezca la membrana a la pérdida de iones también es importante para la velocidad. Y es ahí donde se observa que los axones mielinizados, los que tienen este recubrimiento de oligodendrocitos, ¿cierto? Que básicamente son muchas vueltas de membranas, evitan que ocurra esta pérdida que veíamos, esta pérdida de potencial de membrana que veíamos en el soma, y por lo tanto, y además, perdón, hacen que el mensaje viaje, como se dice con esta conducción saltatoria, ¿cierto? El viaje más rápido, y por lo tanto, eso también, entonces, diámetros, axones más grandes, axones mielinizados, hacen que la señal viaje de manera más rápida, ¿ya? ¿Cómo se vería esto? En un axón mielinizado, entonces, aquí viene de la despolarización, desde la izquierda hacia la derecha, y vemos aquí las vainas de mielina, el nodo de Rambier, ¿cierto? Y entonces, como los lugares donde está descubierto ese axón, se produce realmente la entrada de sodio, se produce el potencial de acción y luego viaja rápidamente hasta un nuevo lugar, ¿ya? Esta es la conducción saltatoria. Versus, por ejemplo, lo que ocurre en un nervio que ha perdido su vaina de mielina o que no la tiene, ¿cierto? Recordemos que hay axones mielinizados y no mielinizados, donde lo que ocurre es que, si bien es cierto, tenemos acá nuevamente la entrada de sodio, el evento de despolarización que va viajando, ¿cierto? Sabemos que va viajando porque en la zona de atrás no se puede despolarizar porque está en un periodo refractario. En este caso, entonces, donde no hay una vaina de mielina, se produce una especie de pérdida de corriente. Fíjate, entonces, el sodio entra, pero también sale, y por lo tanto, la potencia con que va viajando esta señal, esta intensidad, la intensidad del estímulo, se puede perder por completo, es decir, aquí ya no se produce, se fijan, ya no hay más despolarización, o eventualmente viaja un poco más lento. ¿Ya? Y aquí hay una última ¿cómo decirlo? Mensaje que no estaba realmente, no estaba explicitado en el programa, como les dije. O sea, yo traté de abordar con mucho más detalle lo que estaba en el programa, pero esto me parece súper interesante porque tiene un link directísimo con lo que ustedes van a ver en la clínica, y son las alteraciones, nuevamente, de los electrolitos plasmáticos, las alteraciones de los iones más importantes, ¿cierto? Sodio, potasio, cloruro, y cómo esas alteraciones pueden producir complicaciones clínicas que pueden llevar incluso a la muerte, ¿ya? ¿A qué me refiero? En particular me refiero o vamos a ver, hay patologías para el cloruro, para el sodio, para todo lo que quieran, pero para efectos de la clase y de la aplicación clínica directa que tienen, nos vamos a centrar en el potasio. Entonces, la concentración extracelular de potasio es muy importante tener claro que afecta directamente la excitabilidad de las neuronas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Volvamos a la definición de excitabilidad. La concentración, entonces, las concentraciones de potasio, recordemos que el potasio está más concentrado en el intracelular y menos concentrado en el extracelular. Por lo tanto, pequeños cambios del potasio que vengan desde el extracelular, que ocurran en la sangre, van a afectar de manera muy importante el potencial de membrana. ¿Se acuerdan? Ecuación de Nernst, potencial de equilibrio del potasio. Entonces, ¿qué quiere decir que se afecte la excitabilidad? Quiere decir que se afecta la capacidad, principalmente de tejido nervioso, de cambiar su potencial eléctrico y de transmitirlo a través de la membrana. En el fondo, los cambios, principalmente de potasio, hipercalemia, exceso de sodio, hipocalemia, falta de sodio, en la sangre, calemia, ¿cierto? Van a cambiar la facilidad con que
van a cambiar primero el potencial de reposo de una neurona y van a cambiar la facilidad con que esta neurona va a alcanzar su potencial de acción. Va a hacer que esta neurona X o esta célula alcance mucho más fácil la despolarización o eventualmente que no la alcance nunca o que sea muy difícil. ¿Ya? Vamos a ver entonces un poquito más en detalle. Acá tenemos normocalé. ¿Perdón? Lo deja más, no es que modifique el umbral sigue siendo el mismo, pero el potencial de reposo queda más cerca o más lejos del umbral. De nada. Entonces, en la normocalemia, ¿cierto? En este caso, un estímulo supraumbral, ¿cierto? Un estímulo cualquiera va a disparar un potencial de acción. Ya lo vimos, perfecto. ¿Qué es lo que pasa en la hipercalemia? Fíjense que el umbral sigue siendo el mismo, ¿cierto? Menos 55. Pero ¿qué es lo que pasó? El potencial de reposo está más cerca del umbral, ¿ya? Entonces, en la hipercalemia, que me está hablando de que hay un incremento de potasio en la sangre, lleva al potencial de membrana a un potencial más cercano al potencial, al umbral. ¿Y qué es lo que significa eso? Que ahora un estímulo que normalmente sería un estímulo pequeñito que a lo mejor no desencadenaría un potencial de acción, ahora sí lo va a desencadenar, ¿ya? Entonces, un estímulo que normalmente sería subumbral, ahora sí puede desencadenar un potencial de acción. Por el contrario, si nos vamos a la hipocalemia, fíjense que nuestro potencial de reposo se va a más negativo de menos 70, se hiperpolariza. En la hipocalemia, entonces, donde lo que significa la hipocalemia es que tenga una disminución de la concentración de potasio en sangre, la célula se hiperpolariza y eso hace que las neuronas disparen con menor probabilidad ante un estímulo que normalmente debería descargar el potencial de acción. Piensen que, ¿qué pasará si esa neurona o ese tejido excitable del que estamos hablando es el tejido marcapaso del corazón? ¿Qué pasará en este caso o en este caso? ¿Ante qué estamos expuestos? ¿Con hipocalemia podría provocar que lata más lento o que pueda producir un paro? Exacto, básicamente arritmias, ¿ya? Eso es como por el momento el concepto con el que tienen que quedar. Las alteraciones del potasio son eventos de los que hay que preocuparse porque tanto una hipercalemia como una hipocalemia pueden desencadenar, entre otras complicaciones, arritmias que pueden incluso llevar a la muerte, ¿ya? Entonces, por eso, si ustedes en cualquier paciente, ya sea en atención primaria o en el hospital, ¿cierto? Ven una alteración del potasio en sangre, que normalmente va a pasar desapercibida, porque generalmente los electrolitos plasmáticos uno como que los pide, pero la verdad es que no los mira mucho, muy mal, ¿cierto? Porque si uno pide un examen, claramente es para mirarlo, y porque está sospechando algo. Entonces, las alteraciones del potasio son alteraciones de las que uno tiene que preocuparse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a modificar el potencial de membrana de todas las células, pero en particular de las células excitables, y eso hace que entonces una célula que eventualmente no debiera disparar un potencial de acción, lo dispare, qué sé yo, un latido extra, ¿cierto? Un incremento de la frecuencia cardíaca que puede llevar a una arritmia mortal o eventualmente, dependiendo si es hiper o hipocalemia, ¿cierto? Puede alterar entonces el potencial de reposo, evitando que un tejido que tiene que despolarizarse se despolarice, ¿ya? Importancia biomédica entonces de entender potencial de acción o algunos de ustedes que se dediquen, ¿cierto?, a la cardiología, a la neurología o al músculo, que no tiene especialidad, pero que podía ser neurología, fisiatría, van a ver directamente, con mucho más detalle, ¿cierto? Van a ver cómo se relaciona las señales eléctricas en su especialidad, ¿cierto? Bueno, claramente en especialidad cardiológica, en la cardiología, pero también en cualquier, cuando uno es médico general, va a tener que saber interpretar un electrocardiograma, ¿cierto? Y eso básicamente es electricidad. Estos eventos entonces de despolarización están siendo recogidos por estos elementos, en este caso por un electrocardiógrafo, electroencefalografía también, ¿cierto? Señales eléctricas, y en la electromiografía, donde también estoy recogiendo señales eléctricas que se producen en el músculo y yo las recojo, ya sea pinchando el músculo o eventualmente desde la superficie, ¿cierto? Como aquí o acá. Y claro, dependiendo de cómo esas señales van cambiando en el tiempo y de la estructura que las genera,
si están o desde donde yo las estoy mirando, ¿cierto? Se van a ver distintas. Por supuesto, un electrocardiograma se ve muy distinto de un electroencefalograma y a su vez de una electromiografía, pero todas esas son señales eléctricas y lo que está debajo es un potencial de acción. Preguntas. Se me pasó volando la hora. Ninguna, profe. Diga. No, ninguna pregunta. Ah, ninguna, ya, perfecto. Maravilloso. Ya, sí, si en realidad se fijan, ya esta clase es un poquito más entretenida, ¿cierto? Porque uno empieza a ver como que las cosas se mueven. En realidad lo que hay que tener presente son las definiciones, los eventos que van ocurriendo, y básicamente eso es como el resumen de potencial de acción. Ah, bueno, y siempre sí, lo que uno pide, eso sí, si quieren se lo aprenden de memoria o no, pero claro, las características del potencial de acción, que cumple la ley del todo o nada, que es una respuesta propagada, estos 4 puntos sí tienen que saberlos porque son como, casi que uno, si no se lo sabe de memoria, no ha pasado por el curso de fisiología. Ya solo por eso, como que uno dice ya, apréndanselos de memoria. Bien, entonces, son 10 para las 11, no sé, nos damos igual unos 20, 25, hacemos el recreo igual de 20, lo hacemos un poco más largo, ¿qué quieren? Vamos a dejar de grabar. Ya. 20 minutos entonces igual, y así